damos la bienvenida a esta nueva semana de estudio de la historia de la Iglesia del Nazareno. Esta vez vamos a ver la unidad 4, que tiene que ver con la Iglesia del Nazareno, la alternancia generacional, desafíos y respuestas. Pero vamos a hacerlo en 2 semanas esta unidad. Así es que las instrucciones que van son para las 2 semanas. La crisis en el cambio de liderazgo fundacional, esa es una de las cuestiones más sobresalientes en esta unidad. Y también el temor de la decadencia espiritual en la segunda generación. Pero no todo es negativo. También en esta unidad vamos a hablar de los desafíos y la renovación del liderazgo en el resurgimiento del evangelismo. Así es que les animamos a seguir adelante y continuaremos con las pautas o la descripción de esta unidad. En este momento les voy a hablar sobre el fundamentalismo. También se le dice el fundamentalismo wesleyano, desde el punto de vista wesleyano, que es la tendencia de la Iglesia del Nazareno. Pero el fundamentalismo aparece en Estados Unidos entre 1915 y 1930. ¿Por qué se da el fundamentalismo? Provino del temor general que la nación estaba olvidando su herencia espiritual y supuestamente los enemigos estaban tomando la herencia espiritual. Nace como protesta al modernismo, como lo vimos en la introducción. Era una época de modernismo y de un liberalismo que venía de Europa. Entonces el modernismo nace para defender la doctrina ortodoxa que descansa en 5 puntos. ¿Sí? La inspiración verbal de las Escrituras, el nacimiento virginal de Jesús, la expiación vicaria, la resurrección física de Jesús y la segunda venida premilenial. El fundamentalismo se arraigó especialmente en las iglesias más grandes, pero también tocó a la Iglesia del Nazareno en esta segunda generación y afectó y ha afectado aún como herencia a muchos de los países dependiendo de dónde se expandió el Evangelio, de qué parte de Estados Unidos. Vamos a ver los elementos de la crisis en la segunda generación. ¿Por qué se dio esta crisis en la segunda generación? Primeramente, por la muerte de los fundadores. Segundo, por la gran distancia entre la unidad legal y las tradiciones de independencia congregacional. Tercero, por el temor a que los hijos criados en la iglesia no sean fieles a los ideales de los padres, porque se entendía que la fe tenía que ser una herencia, porque la iglesia era el hogar para todas las familias. La revolución en las costumbres de la sociedad y el pesimismo creado por el debate del fundamentalismo. La reacción de la dominación ante esta compleja crisis no fue fácil. Entonces podemos avisorar 3 áreas de énfasis religioso. ¿Sí? En esta sobresale un esfuerzo por evitar este remolino espiritual en este tiempo de transición. Ninguna tuvo éxito sola, pero juntas fijaron el norte que unió a los nazarenos. Vamos a ver estas 3 áreas de énfasis religiosos. La más discutida son las normas de conducta y de arreglo personal. Pensaban que si eran más estrictos iban a ser más religiosos. Trataban con desdén las actividades sociales para la juventud. Se prohibía el uso del templo para actividades recreativas. La segunda de las áreas, estimular las demostraciones públicas de emoción en avivamientos de santidad o cultos campestres para conservar el fuego. Es decir, ellos pensaban que era mejor que haya emoción para asegurarse que no pierdan, ¿sí? las ganas o no pierdan la búsqueda del Espíritu Santo. Tercero, recalcar la lealtad denominacional para aislarla de las demás denominaciones y del mundo, y parar la búsqueda de la unión de los grupos wesleyanos que pensaron que la Iglesia de Nazareno iba a ser algo momentáneo hasta que todos puedan comprender la doctrina de santidad y vuelva a ser una sola iglesia general. Estas posiciones fueron objetadas y observadas por el Heraldo de Santidad como tendencia al sectarismo. El siguiente punto que vamos a tocar en esta unidad es la Asociación Laica de Santidad en el norte, especialmente el inicio del movimiento entre los laicos. Este movimiento tiene una importancia particular. Se dio en las Dakotas, en la parte norte que se llama la Tierra de los Indios, las últimas en colonizarse,
Y aquí vemos la presencia del pastor Danforth, un pastor metodista, y los Morrison, que eran profesores. Comenzaron teniendo reuniones campestres de santidad a través de la Asociación Metodista de Avivamiento. Una particularidad o característica de estos habitantes es que eran colonos, su crecimiento era rápido, entonces formaron ligas femeniles y juveniles. Morrison incentivaba a predicar y Danforth consideraba necesario fundar otra iglesia aparte de la metodista. Sin embargo, en el año 1916 se unieron a la iglesia del Nazareno. ¿Por qué se llamaron Asociación Laica? Ellos formaron una asociación laica metodista de santidad en el año 1917 para salir del dominio de los obispos. Al secretario ejecutivo lo eligieron como secretario ejecutivo a Morrison, ¿sí? Y empezaron a luchar por las doctrinas ortodoxas, ¿sí? Ellos consideraban que la lealtad al espíritu metodista podía llevarles a romper con los oficiales de la iglesia. Sin embargo, después de un tiempo, para el 1919, ya se desvincularon de las iglesias metodistas, es decir, de la organización, pero no de las enseñanzas metodistas ni de sus normas, ¿no? En 1920 iniciaron labores misioneras en China y consideraban que la labor misionera estaba contaminada por el modernismo y el servicio social y que la tarea espiritual no se estaba haciendo. Morrison seguía organizando bandas de oración sobre bases interdenominacionales. Sin embargo, él no pudo evitar que éstas se convirtieran en misiones y luego en iglesias independientes. Entonces comenzó a haber desorden y un poco de fanatismo, y por eso que decidieron formalmente unirse a la iglesia del Nazareno para poder cuidar y para poder dirigir todo este movimiento. Después de un tiempo, en el año 1922 aproximadamente, Morrison fue nombrado superintendente de los nuevos grupos, y en un año ya eran 1121 los grupos que él había promovido y había acercado a la iglesia de Nazareno, ¿no? La asociación que se unió a la iglesia de Nazareno estuvo de acuerdo con la supervisión de superintendentes, y también Morrison hábilmente personificó el fundamentalismo wesleyano. Ese es uno de los representantes en la iglesia del Nazareno de esa segunda generación del fundamentalismo wesleyano.